que todo en los pacientes que son diabéticos, ¿no? Los pacientes que son diabéticos, se puede decir, es común ver la hipoglicemia, ¿no? Y de diferentes grados, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿qué es en sí la hipoglicemia? Vamos a ver un momento. Entonces, ¿cómo definimos la hipoglicemia? Como ya le dijeron, ¿no? Son cifras de glucosa por debajo de los rangos normales, ¿no? Asociados o no a síntomas de hipoglicemia que desaparecen con la administración de glucosa. Es en sí, ¿no? Aquí vamos a ver las cifras, ¿no? Porque como ustedes mismos han dicho, 70, 60, 55, algunos pueden decir otros valores, ¿no? Entonces vamos a ver, definir cómo se han definido las sociedades según los últimos estudios. Para que uno hable de lo que es hipoglicemia, habla de lo que se llama la triada de Whipple, ¿no? En 1938, ¿cuándo se considera hipoglicemia? Entonces, la glucosa baja, ¿no? Que haya manifestaciones clínicas y que estas manifestaciones clínicas desaparezcan cuando normalizamos la glucosa. Entonces ahí estaríamos hablando de hipoglicemia, la triada de Whipple. Como ya vieron, ¿no? ¿Y qué valor tomamos para hipoglicemia? Miren, hicieron un metaanálisis para ver, ¿no? Cuántos números de estudios. Y los valores van variando, ¿no? Desde 70, 63, 59, 55, 54, 50, ¿no? O sea, no había un estudio. ¿Qué valor le colocamos? Por ahí dijeron 70, por ahí dijeron 60, otros, ¿no? 55, 50. Creo que la revisión que vimos en la revisión de Lima dicen 50, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces ya se hicieron unos estudios, dijeron hipoglicemia en los pacientes con diabetes es cuando la glucosa es menor a 70. Hipoglicemia en los pacientes que no son diabéticos, pues si nosotros es menor a 55. Entonces esto ya lo tenemos en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta esto. Definiciones que ya están aceptadas por las sociedades. Aparte, en los pacientes con diabéticos, ¿no? Esto recién, hace 2 años, hicieron la clasificación de la hipoglicemia en los pacientes con diabetes, ¿ya? Hicieron hipoglicemia nivel 1, cuando la glucosa está entre 70 y 54, ¿no? Mayor a 54, entonces hablamos de una hipoglicemia nivel 1. Una hipoglicemia nivel 2, generalmente, cuando la glucosa es menor a 54. Y una hipoglicemia de nivel 3 o una hipoglicemia severa es caracterizada por un evento, ¿no? En que hay una alteración mental o del estado psíquico y que generalmente para que el paciente o la persona que está sufriendo el episodio de hipoglicemia recupere su estatus normal, requiere la ayuda de una asistencia externa, o sea, no va a poder él solito, ¿no? Si el solito no va a poder tomarse su gaseosa, ya requiere que alguien o se la administre por vía oral, se puede decir, azúcar o algo para que eleve la glucosa o ya dextrosa por vía endovenosa, ¿no? Entonces tenemos aquí los 3 niveles de hipoglicemia en un paciente diabético, ¿no? Entonces hay otras definiciones, ¿no? Lo que ya vimos acá, lo que es hipoglicemia severa. Algunos se consideraban hipoglicemia severa menores a 50, otros estudios menores a 40, pero los últimos dicen, ¿cuándo se considera una hipoglicemia severa? Cuando existe una glucosa baja, pero esto se asocia a un deterioro cognitivo severo, que se requiere la asistencia externa para recuperarse. El paciente por sí solo no puede recuperarse. Entonces se considera una hipoglicemia severa, ¿no? Una hipoglicemia sintomática documentada, más que todo eso en pacientes diabéticos, un evento que se acompaña con síntomas y signos con glucosa menor a 70, ¿no? Hipoglicemia sintomática, muchos pacientes ya tienen la glucosa menor a 70, ¿no? Pero más que todo esto lo vemos en los pacientes que tienen larga edad, ¿no? Son años diabéticos, ¿no? O sea, la glucosa llega a 60, a 50 y el paciente no tiene se puede decir, ningún signo ni síntoma, ¿no? A veces el paciente de repente se desmaya, ¿no? Pero no tuvo los clásicos signos de sudoración, de taquicardia, no tuvieron, ¿no? ¿Cuándo es una hipoglicemia probable? Cuando se encuentra hay síntomas sugestivos de hipoglicemia, como ya vamos a ver posteriormente, pero no tenemos el valor de la glucosa. Entonces decimos probable, ¿no? Sintomática. Una hipoglicemia relativa es un evento que cursa con síntomas, ¿no? El paciente está sudando, tiene hambre, desesperación, taquicardia, pero le mide la glucosa y está mayor a 70, ¿no?
Y esto generalmente se da en pacientes mal controlados, ¿no? Son pacientes que generalmente están con 300, 400 de glucosa, y cuando una vez le coloca insulina, a veces la glucosa está 100, 120, y ellos ya sienten desesperación. Se me bajó la glucosa, pero se miden, está en 100, 110, o sea, no están con valores bajos, ¿no? Y esto es lo que vimos, la hipoglicemia clínicamente importante, clínicamente significativa, que ya se definió según varios estudios, se considera menor a 54 en el paciente con diabético, ¿no? Pero realmente ahí ya se empieza a ver alteraciones de orden mental, ¿no? A nivel cerebral, más que todo. Miren, obviamente los pacientes con diabetes, cuando nosotros queremos hacer un control, se puede decir, más estricto, ¿no? Más estricto en la glucosa, queremos bajar la glucosa a niveles más bajitos, se puede decir, más riesgo de hipoglicemia, ¿no? O sea, mientras la hemoglobina glicosilada lo tengamos más baja, pues en control de 6, si queremos controlar menor a 7, tenemos más, ¿no? La tasa, porcentaje de hipoglicemia va a ser mayor, ¿no? Y obviamente la hipoglicemia es mucha carga socioeconómica, ¿no? Pues si pongamos que ahorita tenemos un alumno que hizo hipoglicemia, ya no está en la clase, no se va a perder la clase, ¿no? Paciente que de repente hace hipoglicemia en el trabajo, ¿no? Va a dejar de trabajar bien, ¿no? Un paciente que está conduciendo hace hipoglicemia, sufre un accidente, ¿no? Entonces la hipoglicemia aumenta mucho los costos de hospitalización, ¿no? De medirse, o sea, las visitas médicas, la atención de emergencia. Varias consultas de emergencia son por hipoglicemia, ¿no? Son por hipoglicemia. Y obviamente los costos, pues, ¿no? Ausencia laboral, discapacidad laboral, ¿no? Reducción de la capacidad laboral, accidentes, lo que le estaba diciendo, ¿no? O sea, ves, cuando uno mide la hipoglicemia solo es la punta del iceberg, pero debajo hay varias cosas, inclusive el paciente a veces se infartan, tienen ACVs, todo por la hipoglicemia. Entonces, la importancia de reconocer y prevenir la hipoglicemia, ¿no? Tiene, se puede decir, un alto impacto, ¿no? Tanto más que todo en el paciente. Entonces, cuando uno quiere hablar de hipoglicemia, hay que conocer cómo es el control de la glucosa, ¿no? Normalmente, cuando uno se puede decir está en ayunas, tiene una glucosa basal, ¿no? Una glucosa en ayunas, ¿no? Y recuerden que cuando uno come, ¿no? Realmente llega la glucosa, esta es la glucosa postprandial, y se puede decir esta glucosa postprandial, ¿no? Se va a almacenar a nivel renal o a nivel hepático, ¿no? Y depende, cuando ya estén ayunas, se puede decir lo que se almacenó en el hígado por acción de repente del glucagón, depende cómo estén los niveles de glucosa, pues se empieza a liberar la glucosa, ¿no? Para tratar de mantener una homeostasis, o sea, los niveles de glucosa tienen que estar equilibrados, ¿no? Si uno come, se puede decir, está en estado postprandial, pues el cuerpo lo que trata es de guardar glucosa, ¿no? Y cuando uno está en ayunas, lo que hace de lo donde ha guardado en el hígado, ¿no? O en el riñón, empieza a sacar la glucosa para que trate de equilibrar, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo trata de equilibrar la glucosa. Cuando ustedes se puede decir, toman su desayuno, ¿no? Sube la glucosa postprandial, entonces el cuerpo empieza a guardar su glucosa, ¿no? O de acá cenan, su cuerpo entonces empieza a guardar a nivel del riñón, a nivel hepático, y toda la noche que no comen para mañana, hasta la madrugada, se puede decir, su cuerpo está produciendo glucosa a nivel hepático. Y esto se puede decir, se regula a través principalmente de dos hormonas, que es la insulina y el glucagón, ¿no? Vamos a ver acá, ¿qué sigue? Normalmente, si de 100 gramos de glucosa que uno consume, pues se absorbe, ¿no? A 30 gramos al hígado, ¿no? Y el resto de los 70 gramos se distribuye, ¿no? A nivel de músculo, 27 gramos, al tejido adiposo, a nivel renal 8 gramos, y miren el cerebro cuánto gasta, 15 gramos a nivel cerebral, ¿no? Y otros 15 gramos vuelve a nivel hepático, se puede almacenarse, ¿no? Entonces se puede decir, se puede decir la homeostasis de la glucosa, ¿no? En el estado postprandial, se puede decir la glucosa de la dieta, ¿no? La glucosa es exógena, o sea, realmente sube la glucosa, entonces lo que se trata de guardar, ¿no? A nivel hepático. Cuando si uno ya no empieza a comer 4 horas, a nivel del hígado, se empieza a producir, ¿no? Glucógeno hepático, ¿no?
si uno generalmente no come 12 horas, ¿no? Aparte el glucógeno hepático generalmente te dura, miren, más o menos 20, 24 horas, ¿no? O sea, hasta un día se puede usar el glucógeno hepático. Después, si uno deja de comer más de 24 horas, se puede decir, o ya en las 12 horas, el cuerpo empieza a hacer la neoglucogénesis, ¿no? O sea, que ya empieza a utilizar otras fuentes para convertir, más que todo, proteínas, ¿no? En glucosa, ¿no? O sea, si uno empieza a hacer más ayuno, ¿no? Empieza a producir esta, que es la glucosa, ¿no? O sea, la neoglucogénesis. Y si se puede decir en un estadio 3 realmente de inanición, se puede decir, uno hace una huelga de hambre, pues, ¿no? Hay degradación de proteínas y las grasas y los aminoácidos y el glicerol realmente son los sustratos para la gluconeogénesis. O sea que el cuerpo empieza a producir, a hacer glucosa de otras moléculas, ¿no? Como se puede decir la grasa o como puede ser realmente las proteínas. O empieza a utilizar como energía, más que todo, los cuerpos cetónicos, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que pasa normalmente, ¿no? Entonces, cuando hay, se puede decir, un desbalance en esta homeostasis de la glucosa, se puede decir porque hay un aumento de la insulina, puede ser endógena o exógena, o porque hay falla, ¿no? En la producción de glucógeno o en otros, o el aporte también, ¿no? O el aporte. O sea, si no hay suficiente aporte o hay un daño a nivel hepático, no se almacena bien a nivel hepático o a nivel renal, también son causas de hipoglicemia, ¿no? Entonces, vamos a ver acá las causas de la hipoglicemia, miren, ¿no? Puede ser drogas, generalmente insulina, que son las sulfonilurias, generalmente secretagogos de insulina, el alcohol u otros, ¿no? Los estados críticos de enfermedad renal, lo que vimos hepática, o sea, si tienes una falla hepática, no almacenas glucógeno, ¿no? La falla cardíaca, la sepsis, consumo, la inanición, las deficiencias hormonales, ¿no? Recuerden que la glucosa se regula con el cortisol, el glucagón, la epinefrina, ¿no? Esto se alteran generalmente en la diabetes, ¿no? En los tumores, ¿no? Células más que todo de los noislotes, en el hiperinsulinismo endógeno, los insulinomas, los desórdenes funcionales de las células beta, nesidoblastosis, o en otras tumoraciones, o a veces los anticuerpos contra el receptor también de insulina, ¿no? Y se puede decir otras, las accidentales, se puede decir, ¿no? Miren, este es un estudio que hicieron en Lima. La causa más frecuente de los pacientes que llegaban a emergencia de hipoglicemia fueron los hipoglicemiantes orales, ¿no? 50%. Después fueron por hepatopatía, ¿no? Por insulina, por falla renal, ¿no? Y por insulinoma, miren, ¿no? Por tumores son bien, bien, bien escasos, ¿no? Entonces, hay factores que nos van a llevar a la hipoglicemia a los pacientes con diabéticos, ¿no? Para que todos los pacientes que sufren diabetes, ¿no? Ya sea el exceso de insulina o el uso de secretagogos. ¿No? Y sáltalas. Cuando hay una sensibilidad incrementada también, ¿no? El paciente pierde peso, ¿no? Hace mucho ejercicio, pues si algunos pacientes tienen la glucosa baja, se aplican insulina, hacen un ejercicio extremo, también baja la glucosa, porque recuerden que el músculo consume glucosa, ¿no? A veces uno se aplica insulina y omite ¿no? No come, ¿no? O hacen ayuno nocturno. Eso también son causas o factores de riesgo que nos predisponen a hipoglicemia, ¿no? Realmente y otros estados realmente de mala absorción o los pacientes que ingieren alcohol o la cirrosis también donde la producción de glucosa está disminuida a nivel hepático, ¿no? También se produce realmente hipoglicemia en los pacientes con diabéticos, en los pacientes que tienen falla renal. Si los pacientes que tienen falla renal a veces no aclaran suficientemente las drogas, pues si no, un paciente con falla renal que toma sulfoniluria, la sulfoniluria no se depura, entonces al no depurarse, ¿no? Y al siguiente día, pues si toma otra pastilla, la cuenta que estuviera tomando doble dosis o triple dosis. En una falla renal terminal, a veces una glibenclamida puede demorar una semana en aclararse, ¿no? En la capacidad disminuida de las hormonas contrarreguladoras, más que todo que lo vemos acá en la enfermedad de Addison, ¿no? Con el hipopituitarismo, los pacientes también con enfermedad avanzada y los pacientes que tienen, o sea, conforme avance más el tiempo de diabetes, también hay más riesgo de hacer hipoglicemias. Bien, para tener en cuenta cómo es la respuesta fisiológica de un paciente que cuando empieza a bajar la glucosa, ¿no? Generalmente cuando la glucosa llega a un valor de 80-85, generalmente el cuerpo deja de secretar insulina, ¿no?
Cuando la glucosa llega a valores de 65, ¿no? ¿Qué hace? Aumenta la producción de glucagón, ¿no? Que es generalmente la segunda línea de defensa y es el contrarregulador, ¿no? A nivel hepático, a nivel renal, aumenta la producción de glucosa. Cuando un paciente ya llega de 65, baja de 65, 60, aumenta la producción de adrenalina, ¿no? Entonces es la tercera línea de defensa. Y al producir la noradrenalina, la adrenalina generalmente que a nivel cardíaco produce las palpitaciones, el temblor, la sudoración, ¿no? Cuando generalmente disminuye a veces menos de 50, 60, y generalmente hay aumento del cortisol, la hormona del crecimiento, ¿no? Que también son, este, generalmente ya generan hambre, ¿no? Y producen la digestión de alimentos, ¿no? Te producen un hambre a veces desesperante. Y cuando generalmente ya baja de 50, ya disminuye la capacidad cognitiva. El paciente a veces ya no se acuerda de lo que pasa, ¿no? Entonces esto ya pone en peligro los mecanismos conductuales, ¿no? Pues si cuando está por 54, 50, 60 ya el paciente siente hambre y puede comerse. Pero generalmente cuando bajas de 50, realmente a veces el paciente ya pierde, ¿no? Pierde el conocimiento, muchos están eufóricos, cambios de conducta, ¿no? Entonces ya se pierden los mecanismos de defensa conductuales. Entonces lo que estábamos mencionando en la lámina anterior, cómo es la respuesta fisiológica a la hipoglicemia, ¿no? Realmente cuando está por 82, el cuerpo en una persona normal deja de secretar insulina. Obviamente, si tenemos un tumor que produce insulina, va a seguir produciendo insulina. O si hemos aplicado insulina, la insulina es exógena, o sea, no va a haber esto, ¿no? La inhibición, va a seguir bajando la glucosa, ¿no? Cuando está por 70, 68, el cuerpo empieza a producir glucagón y adrenalina. Y obviamente todos los síntomas, para que toda secreción de adrenalina van a aparecer, ¿no? Cuando el paciente ya llega a 57, 50, realmente inicia los síntomas tanto autonómicos como neuroglucopénicos, ¿no? Realmente cuando es menos de 54 te encuentras cambios en el EKG y esto es lo que se considera ya la hipoglicemia significativa, ¿no? Hay disfunción neurofisiológica y obviamente menos de 50 y hay disfunción cognitiva, ¿no? Hay incapacidad para elaborar tareas complejas, ¿no? Y a veces menos de 27 y una neuroglucopenia severa, ¿no? Reducción del nivel de conciencia, convulsiones, ¿no? Inclusive hasta la muerte cerebral. Entonces, normalmente lo que vimos, ¿no? Cuando el paciente llega con 80, el cuerpo deja de secretar insulina, ¿no? Empieza a 70, empieza a secretar generalmente glucagón y aumenta la secreción de adrenalina. Entonces, la adrenalina, ¿qué hace, no? A nivel hepático, a nivel de los receptores B2, aumenta la gluconeogénesis y la gluconeogenia, ¿no? Y esto obviamente va aumentando la glucosa. A nivel de islotes pancreáticos disminuye la producción de insulina, aumenta la producción de glucagón. A nivel de músculo, miren, aumenta la glucólisis, disminuye el transporte de glucosa, se la cuenta como bloquear, ¿no? A nivel de tejido adiposo, aumenta la lipólisis, aumenta el glicerol, ¿no? Y estos obviamente se van a usar para la glucogenólisis, la gluconeogénesis, ¿no? Y todo esto, ¿no? Por una parte aumenta la producción de glucosa y por otro lado disminuye la producción de glucosa. Y en cifras totales nos va aumentando de manera natural la producción de glucosa, ¿no? Entonces es lo que vemos. Entonces al disminuir la glucosa, normalmente a nivel de célula beta, ¿no? Que disminuye la producción de insulina. Obviamente esto está ausente en los diabéticos tipo 1. Y a nivel de célula alfa, aumenta la producción de glucagón. Y esto nos va a aumentar la producción de glucosa, ya sea por gluconeogénesis o glucogenólisis, ¿no? O sea, va a aumentar la producción de glucosa. Pero a nivel también de nivel nervioso central, ¿no? Va a aumentar la actividad simpática, ¿no? Y como vimos, aumenta la producción de noradrenalina. Y este aumento de noradrenalina va a tener efectos tanto a nivel, como vimos, hepáticos, a nivel renal, ¿no? Y eso nos va a dar los síntomas, ¿no? Las palpitaciones, los temblores, la excitación. Y a nivel, generalmente, colinérgico, nos va a producir sudoración, el hambre, ¿no? Es un efecto colinérgico. Y obviamente estos aumentos de los síntomas neurogénicos nos van a aumentar, ¿no? Las ganas de querer comer, el hambre. Entonces uno va a querer
ingerir algo. Entonces, todo esto, por una parte, el aumento de la producción endógena y el aumento del consumo o el aporte exógeno. Todo esto nos va a aumentar la glucosa. Entonces, de manera natural, uno trata de compensar. Obviamente, los pacientes con diabetes se va a ver alterados muchos de estos sistemas compensatorios, ¿no? Entonces, las hormonas contrarreguladoras, ¿qué sucede en la hipoglicemia, no? El glucagón nos aumenta la glucogenólisis, nos aumenta la gluconeogénesis, la adrenalina de igual manera. Y entonces, y si la hipoglicemia, pues cuando esa, si la hipo se prolonga, ¿no? El glucagón nos aumenta, vimos esto, ¿no? A nivel hepático. La adrenalina a nivel hepático nos aumenta también la glucogenólisis, la gluconeogénesis a nivel muscular, ¿no? De igual manera aumenta la proteólisis, a nivel de grasa aumenta la lipólisis, ¿no? Y nos disminuye la producción de glucosa, igual el cortisol, igual la hormona del crecimiento, ¿no? Nos aumentan tanto a nivel hepático, a nivel muscular y a nivel periférico nos disminuyen la captación de glucosa. ¿Con el fin de qué? De compensar, de lograr la homeostasis, ¿no? Lo que vimos de manera natural, se puede decir, en una persona, en los pacientes con diabéticos, esta respuesta protectora, ¿no? De disminución de la producción de insulina, de producción de glucagón, de adrenalina, se va perdiendo, ¿no? Y generalmente las hormonas contrarreguladoras recién aparecen, se puede decir, sus efectos cuando están por 45, cuando están menos, recién aparecen los síntomas. Y a veces es tarde, a veces el paciente recién siente esos síntomas, pero ya se está desmayando, ¿no? Porque se ha perdido esta respuesta protectora, ¿no? Y obviamente esto nos va a dar muchos cambios, ¿no? Lo que ya vimos en la parte anterior, pues a veces el paciente está con 40 de frente, termina de veces desmayándose, los pacientes con diabetes. Esto es lo que también los pacientes con diabetes, se puede decir, de que tienen largo tiempo, falla, ¿no? O sea, no hay disminución de la producción de insulina, no aumenta el glucagón, ya han tenido esta veces hipoglicemias previas, ¿no? O sea, la respuesta simpático-adrenal se encuentra disminuida, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen muchas veces hipoglicemias inadvertidas y tienen una respuesta contrarreguladora defectuosa. O sea, esto que hace que nos produzcan hipoglicemias recurrentes, ¿no? Con todos los riesgos que nos traen de caídas, ¿no? De desmayos, inclusive a veces de, de cuadros muy, muy severos que hemos tenido a veces en el hospital, con aparentemente hasta muerte cerebral, lo que se llama la encefalopatía hipoglicémica, muy severa, ¿no? Entonces, la generación de los síntomas neuroglucopénicos y autonómicos en respuesta a la hipoglicemia, o sea, cuando el paciente se presenta una hipoglicemia a nivel tanto de sistema nervioso simpático como el parasimpático, se activan, pues, ¿no? Por decir, a nivel adrenal, a nivel simpático, a nivel muscular nos produce tremor, ¿no? Entonces, todos los síntomas autonómicos que vamos a ver acá, la adrenalina nos produce taquicardia, ¿no? A nivel de piel, ¿no? Produce la sudoración, ¿no? O sea, todos estos síntomas que se producen por la hipoglicemia se ve con, ya sea cuando se activa el sistema simpático, parasimpático, o a nivel de corteza cerebral, ya cuando baja menos de 50, todos los síntomas de neuroglucopenia, bueno, trastornos del estado de conciencia. Entonces, lo que queremos acá es ver qué síntomas nos produce la hipoglicemia, ¿no? O sea, la clasificación de los síntomas de hipoglicemia están en neurogénicos y neuroglucopénicos, como dicen, ¿no? Neuroglucopénicos, sí, cuando ya falta a nivel cerebral la glucosa, ¿no? Que es menos de 50. Y los neurogénicos va a depender mucho del umbral de cada paciente, especialmente ya menos de 70 y empiezan los síntomas, ¿no? Los síntomas adrenérgicos, el paciente va a sentir palpitaciones, temblor, ansiedad, y los colinérgicos, sudoración, hambre, parestesias, ¿no? Ligeramente, cuando la glucosa ya disminuye menos de 50 y empiezan los síntomas y signos neuroglucopénicos, alteraciones cognitivas, cambios de conducta, anomalías psicomotoras, crisis convulsivas y coma, ¿no? Justo ahora vi un paciente, si bien que no se midió la glucosa, estaba tomando glibenclamida, dice que él tuvo, ¿no? Cambios de conducta, que no hacía caso, y él no se acuerda, ¿no?
pero cuando le dieron algo de comer, agua con azucarada, con un pan, ¿no? Se recuperó. Entonces, pues en ese caso tenemos una posible hipoglicemia, ¿no? Entonces, como ya vimos acá, los síntomas, esto para que recuerden qué nos produce, qué síntomas produce la hipoglicemia, ¿no? Las palpitaciones, latido del corazón acelerado, sudoración, temblor, muchas veces cefalea, en muchas causas náuseas, problemas de visión, generalmente cuando ya está menos de 50, hambre, ¿no? Escalofrío, sudor frío, sentirse mal, ¿no? Mareado, aturdido, nervioso, ansioso, cansado, ¿no? Adormecimiento de los labios y de la lengua, lo que vimos, ¿no? Las parestesias. ¿Alguna pregunta hasta esto de la exposición? Nada. Entonces, lo que estábamos viendo ahí, entonces, ¿por qué la importancia de él, se puede decir, prevenir la hipoglicemia? ¿O por qué, o cómo saber reconocer, ¿no? O cuando ustedes estén dando a un paciente generalmente los medicamentos que producen más hipoglicemia, que en este caso son las sulfonilurias como la glibenclamida, glimepirida o el uso de insulina, hay que educar al paciente qué hacer ante un posible evento de hipoglicemia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede producir muchos problemas a nivel cardíaco, a nivel cerebral, más que todo, ¿no? Puede haber muerte súbita, miren, por hipoglicemia, ¿no? Como ya vimos, a partir de 80 generalmente disminuye la secreción de insulina de cualquier persona, ¿no? A partir de 70 incrementa obviamente a partir de 50 y empiezan los síntomas de deterioro cognitivo conductual, conducta normal, estupor, coma, mientras más abajo. Y a veces la muerte neuronal o muerte cerebral se produce ya a veces con glicemias menores a 18, según dice 15, pero menores a 20 ya son muy, muy, muy severos. Hay mucha posibilidad de que se produzca muerte cerebral, ¿no? A ver, el diagnóstico, como ya vimos, ¿no? Haciendo una historia clínica, se puede decir prodigiosa, se puede decir, y los antecedentes, ¿no? Si tienes un paciente diabético, le preguntas qué está tomando, si está tomando glibenclamida, está usando insulina rápidamente, ¿no? A veces el problema de las hipoglicemias es en los pacientes que no son diabéticos, ¿no? Que ahí sí necesita a veces un estudio rápidamente. Actualmente, se puede decir, en todas las emergencias tenemos los glucómetros, entonces rápidamente se mide una glucosa capilar, si está ya baja, el tratamiento se da inmediatamente, ¿no? Y se debe tomar muestras, más que todo cuando el paciente no se tiene el diagnóstico, ¿no? Si tenemos un paciente que no es diabético, entonces sí se tiene que hacer más que todo, se puede tomar, se puede decir en ese instante las pruebas para glucosa, más que todo, cortisol e insulina y péptidos, se puede decir lo más bajo. Y obviamente también el resto de análisis que se puede pedir, ¿no? Y se puede hacer un EKG también, ¿no? Miren, en los pacientes que no son diabéticos, ¿no? A veces necesitamos hacer el estudio y el diagnóstico diferencial de una hipoglicemia, ¿no? Si encontramos una hipoglicemia baja, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Si hay síntomas o si hay signos, ¿no? Si un paciente que es normal, miren, si está menos de 55, la glucosa, realmente la insulina está bajita, el péptido C está bajo, la proinsulina baja, el beta-hidroxibutirato bajo también, ¿no? El incremento de glucosa transglucagón también está, es decir, bajo, no hay fármacos, ¿no? No hay anticuerpos, la interpretación diagnóstica es normal, ¿no? Pues un paciente que está haciendo ayuno muy, muy prolongado, ¿no? Cuando un paciente se le administra, pues si se ha aplicado insulina exógena, vamos a encontrar la glucosa baja, la insulina alta, ¿por qué? Porque se aplicó, ¿no es cierto? El péptido C va a estar bajo, ¿no? Porque no se está produciendo. O sea, péptido C por parte del páncreas, ¿no? La proinsulina va a también estar baja, el beta-hidroxibutirato también bajo, y obviamente el incremento de glucosa tras el glucagón se va a lograr incrementar, ¿no? Y en los pacientes que tienen tumores, pues si un paciente con un insulinoma, que es lo más común en los pacientes que no son diabéticos, se puede decir y adultos, ¿no? Encontramos una glucosa menor de 55, pero aquí encontramos el péptido C y la insulina
altas, ¿no? Igual que la proinsulina y siempre el beta-hidroxibutirato bajo. Y obviamente el incremento de la glucosa tras la administración de glucagón es mayor de 25, ¿no? Y obviamente no hay fármacos circulantes, ¿no? Los anticuerpos antiinsulina negativos. Entonces, es para tener en cuenta, y pues si ustedes administran una glibenclamida, ¿no? O sea, la glibenclamida, ¿qué hace? Nos ayuda, aumenta la secreción a nivel de páncreas, de células beta de insulina, o sea, va a ser muy parecido a lo que es un insulinoma. O sea, la única diferencia va a estar que, ¿no? Si uno dosa sulfonilurias, aquí vamos a estar positivo y aquí negativo, ¿no? O sea, si no podemos dosar, se puede decir, los hipoglicemiantes orales, va a ser muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Pues si de un paciente que es normal y que de manera, se puede decir, inadvertida o advertida, se toma una glibenclamida. Y recién tuve un paciente así, ¿no? Estaba en su trabajo y en su trabajo le dicen, posiblemente tengas diabetes, ¿no? A mí me recetan esta pastillita, tómate, ¿no? Y el paciente se tomó la pastilla, ¿no? A las 2 horas empezó a tener trastorno de conciencia, ¿no? El problema es que no sabían qué tiene, ¿no? Y la familia recién tomó la tarde, a las 5 de la tarde, y hasta que llegaron al hospital, como las 2, al siguiente día que lo llevaron, el paciente había estado desmayado. Y cuando lo hacen, la glucosa estaba bien bajita, ¿no? Como 15 de glucosa había estado. Suerte que no tuvo, se puede decir, una muerte, una muerte cerebral, pero el paciente no se acordaba que había tomado, ¿no? Entonces nos hizo hacer todos los estudios, inclusive como no salía, lo pusimos a la prueba de ayuno, ¿no? Pero el paciente ya pasó un día, 2 días y la glucosa no subía, ¿no? Sí, no, perdón, no bajaba, ¿no? Se mantenía estable, entonces, y después se acordó que había tomado una pastilla para que le baje la posible diabetes que él tenía, pero él no era diabético, era normal, ¿no? Obviamente el diagnóstico diferencial, si encontramos un paciente con estas, a veces taquicardia, palpitaciones, sudoración, hay que hacerlo con síndromes psiquiátricos, histeria, síncope, hiperventilación, depresión endógena, intoxicación, alcoholismo agudo, barbitúricos, ¿no? O por otras endocrinopatías, ¿no? El hipoparatiroidismo, que el paciente está temblando, la tirotoxicosis, acá, ¿no? O a veces con otras enfermedades, ¿no? Narcolepsia, las convulsiones, una meningitis o síndromes circulatorios, angor, ataques vasovagales, hipotensión ortostática, un síncope carotídeo. Es para tener en cuenta en los síndromes diferenciales de lo que es hipoglicemia, ¿no? Y obviamente cuando tenemos una hipoglicemia, lo que hay que ver, obviamente, es evitar el daño cerebral, ¿no? Recuerden que cuando la glucosa está más baja, mayor compromiso del estado del sensorio, ¿no? Recuperar, o sea, el sensorio y la autonomía del paciente, normalizar la glucosa y más que todo en pacientes que son diabéticos, prevenir futuros episodios. Y obviamente en los pacientes que no son diabéticos hay que estudiar la causa, ¿no? Y una vez que uno estudia la causa, dar el tratamiento, más que todo cuando uno se puede decir, un insulinoma u otra causa, ¿no? Este es el caso clínico que nos han presentado en el aula, ¿no? Dice una mujer de 70 años, diabética hace 20 años, en tratamiento con insulina, glargina lantus, ¿no? 30 minutos antes del desayuno, estaba con enfermedad renal estadio 3, ¿no? Con una tasa de filtración de 38 y una creatinina de 1.5 en tratamiento con furosemide, ¿no? Tiempo de enfermedad de 24 horas, que presenta 3 episodios de vómito, hiporexia, epigastralgia. En el examen le encuentran la presión 110/60, es acá. Frecuencia cardíaca 110, taquicardia, somnolienta, pálida, sudorosa. Nos está dando todos los síntomas que hemos visto, ¿no? Hipoglicemia. A nivel cardíaco normal, pulmonar disminuido en base, no me dice, la glucosa, ¿cuánto estaba? 50, ¿no? Realmente a nivel de 50 ya hay cambios, ¿no? A nivel cerebral, los signos neuroglucopénicos, ¿no? Por eso de repente estaba somnolienta ya. Pero cuando le hacen los análisis encuentran la creatinina un poco elevada, la urea 100, ¿no? Y me preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Hay que nos dice, ay, Cristian,
delegado de mi grupo. ¿Cuál sería el diagnóstico? Ahí, O'Brien William. ¿Están por ahí? No. Están. Va a haber un voluntario, mejor. A ver. ¿Cuál sería su diagnóstico para... Hola, ¿escuchan? Sí, doctor. ¿Cuál sería su diagnóstico? A ver, voluntario, veo Remy. Remy Gamarra. Veo ahí Remy Gamarra. ¿No sería hipoglucemia con diabetes mellitus, insulino requiriente y alteración del sensorio? Ya, puede ser uno, ¿no? Pero ¿qué más tienen? Pero recuerden, miren, la creatinina está elevada, ¿no? Había una falla renal. La última opción. La última opción, ¿no? ¿Y cuál diferencia hay entre insulino requiriente e insulino dependiente? Porque es diabetes. ¿Qué tipo de diabetes es la paciente? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 2. Todos, ¿no? Insulino requiriente es que produce poca cantidad de insulina, pero necesita, digamos, una insulina exógena para que lo ayude a metabolizar en todo su metabolismo. Insulino dependiente es que no produce ya nada de insulina. ¿No? Lógicamente los insulino dependientes, ¿no? Son los diabéticos tipo 1 y ahí generalmente ya necesitas no solo la insulina basal, sino los insulina en bolos, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena o las bombas de infusión de insulina que se usa actualmente. En cambio, ella, mira, solo usa 12 unidades de insulina y con 12 unidades, que es una dosis en sí baja, inclusive hizo hipoglicemia, ¿no? Hizo hipoglicemia la paciente, ¿no? Que la encuentran somnolienta, pálida, sudorosa. Lo más probable es que estaba hiporéxica, vomitó, no comió, ¿no? Y se aplicó la insulina, ¿no? Y eso le produjo la hipoglicemia, ¿no? Entonces aquí tenemos, realmente estaba somnolienta, ¿no? O sea, la paciente ya no se puede decir, sostener por sí sola, o sea, tomarse una gaseosita, tomarse, como le digo, comerse un pan o un caramelo, lo que sea, para que le suba la glucosa. Entonces, si la paciente ya no puede por sí sola revertir su hipoglicemia, ya estamos hablando de hipoglicemia severa, ¿no? Hipoglicemia severa. Bueno, insulino requiriente porque está requiriendo, ¿no? Enfermedad renal 3 porque acá nos dicen, pero enfermedad renal estadio 3, ¿no? Regularizada, porque aquí estaba la creatinina en 1.5 y acá la encuentran con 4, ¿no? Se ha regularizado. Hay un síndrome métrico porque está vomitando y realmente está taquicárdica, ¿no? Una deshidratación realmente por los vómitos que ha presentado, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? Esas son las informaciones que pueden ver. Y eso sería lo que se refiere a hipoglicemia, ¿no? Porque todo lo que tienen que fijar ustedes, la parte de acá, ve los signos y síntomas, ¿no? Dice, pues, y estos signos y síntomas que presentan se relacionan fisiológicamente con, vamos a ver, con los cambios que se puede decir que se producen, ¿no? Más que toda la secreción de adrenalina, de cortisol, ¿no? Lo que vimos acá en perdón, en este, este cuadrito, se puede decir, ¿no? O sea, tanto a nivel simpático como parasimpático, ¿no? La secreción de adrenalina, que nos produce tremor, nos produce taquicardia, ¿no? Nos produce sudoración. O sea, ¿por qué? Porque al bajar la glucosa se produce la secreción de adrenalina. Entonces nos va a producir todo eso a nivel autonómico, ¿no? La sudoración, ¿no? Las palpitaciones. Y obviamente al ir bajando la glucosa, ¿no? A nivel de la corteza cerebral disminuyen nuestras funciones nerviosas superiores, ¿no? Y nos va a dar los síntomas de neuroglucopenia, cuando la glucosa ya está menos, ¿no? O sea, todo lo vemos fisiológicamente, ¿no? O sea, al bajar la glucosa, se secreta adrenalina, la adrenalina aumenta, nos da
taquicardia, nos aumenta el tremor, produce sudoración, ¿no? Y al disminuir más la glucosa, pues produce, ¿no?, alteraciones a nivel de corteza, se puede decir, por la neuroglucopenia a nivel cerebral, y nos da los trastornos neuroglucopénicos. Y los neuroglucopénicos ya nos da alteraciones cognitivas, cambios de conducta, porque ya no hay suficiente glucosa, anomalías psicomotoras, en los grasos más severos que baje menos de 30, inclusive convulsiones, coma, ¿no? Y muerte cerebral, inclusive, ¿no? Entonces, ustedes para que tengan en cuenta y lo relacionen siempre fisiológicamente, siempre y cuando encuentren un signo o síntoma, ¿por qué se produce ese signo o síntoma, ¿no? Si hay palpitaciones, ¿por qué se produce la hipoglicemia, ¿no? Porque se secreta adrenalina, ¿no? Y esta adrenalina, o sea, a nivel cardíaco, a nivel beta, nos va a producir palpitaciones. El temblor a nivel muscular, ¿quién? La adrenalina. Porque uno suda, sudoración se puede decir, a nivel colinérico, ¿no? O sea, la adrenalina también nos produce a nivel de la sudoración, ¿no? Entonces, siempre ustedes en lo que es primero tienen que saber lo que es la fisiología, ¿no? La fisiopatología, los síntomas y signos, ¿no? ¿Alguna consulta? Y otra cosa que también que siempre deben recordar es el cuadrito, este cuadrito, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial de las posibles causas de hipoglicemia, ¿no? Cuándo se produce un insulinoma, cuándo es por insulina exógena, cuándo es por fármacos, ¿no? Y cuándo a veces por otras causas, ¿no? Obviamente esto es en un adulto. En niños ya a veces tenemos que pensar en otras cosas, ¿no? Generalmente alteraciones ya metabólicas, ¿no? A nivel de glucógeno, ¿no? A ver, sería todos entonces. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha quedado claro o hay alguna duda? Está claro, doctor. Lo que tienen que recordar ahí, en diabéticos, 70, ¿no? Menor a 70. En no diabéticos, 55, ¿no? Lo que está más normado, aunque hay, según otras bibliografías, 60, 50, ¿no? Pero lo que está normado es eso ya últimamente. Más que todo en lo que son diabéticos, 70, significativa menos a 54, e hipoglicemia severa cuando, pues, si el paciente no puede, ¿no? Ya no puede por sí solo reponerse al estado normal, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que quieran consultar? Y si no hay ninguna pregunta, damos por concluida la sesión de hipoglicemia. Bueno, yo no tengo ninguna otra clase, creo, con el grupo. Bueno, si sigo para el próximo siglo, nos veremos en lo que es endocrinología, pues, ¿no? En medicina 3. Ahí sí tenemos varias clases. Gracias, doctor. Bueno, chicos, entonces, estudien, ¿no? Estudien, si se olvidan, vuelven a estudiarlo, vuelven a repasar, y si se olvidan, igual lo vuelven a repasar, ¿no? Hasta que vayan afianzando, se puede decir. Porque es el fin, uno se puede olvidar, vuelves a repetirlo, vuelves a leerlo, vuelves a ampliar tus conocimientos, ¿no? Y cada vez que a veces ustedes se olvidan, no responden, se les va a grabar más a veces, ¿no? Y lo otro es para aprender bien los síntomas y signos de todo lo que es, saquen el máximo de provecho, se puede decir, ¿no? A la rotación, pregunten, ¿no? Están para que pregunten. Tienen que preguntar. ¿Tienen dudas? ¿Se equivocan? No importa. Tienen que preguntar. Mientras más pregunte, más se quedan. Y si yo le pregunté esto al otro, yo le pregunté esta otra cosa. Tienen que aprovechar ustedes. Porque recuerden que ustedes están aprendiendo, están estudiando, son estudiantes. Se pueden equivocar, ¿no?
y están para que aprendan. Nosotros estamos para guiarles, obviamente, ¿no? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, damos por finalizado la sesión. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, ¿Listo? doctor. ¿Listo? Gracias, Cuídense. doctor. Muy bien.